Al, muy bien. Al equipo de Slamao damos la bienvenida para esta nueva ventana al mundo humanista. Eh, Les recuerdo las reglas de juego, es decir, estos son entrevistas donde los entrevistados dan una visión general de la tarea, de la actividad que están realizando, del libro que están haciendo, y los que escuchamos, si tenemos preguntas, vamos poniendo en el chat las preguntas que nos puedan surgir o los comentarios. De todas maneras, cuando ellos terminan, también se puede activar el levantar la mano para poder realizar el comentario directamente. ¿Mm? Esa va a ser mi función, estar pendiente del chat y de quién levanta la mano. Hoy tenemos nada más y nada menos que un equipo de 5 personas que han realizado una tarea muy importante, una tarea a la que nadie se atrevía y que están abriendo una puerta para poder comprender el libro más difícil de Silo. Se trata del trabajo sobre investigar los datos, discusiones historiográficas. ¿Quiénes son? Bueno, Sveta Konsurkadi, de Parque Slamau, procedente de Hungría, desde hace 30 años en el movimiento, está en el mensaje y viviendo en Berlín. Pedro Braga, también de Slamau, siloísta desde hace 40 años, viviendo en Bruselas. Es portugués, en contacto con el Parque Slamau desde 2016. ¿Recuerdan la conferencia por la paz de Berlín? Mabel Cruz, de Parque Slamau, conociste a Silo a los 12 años. Caramba, eso es joven. El siloísmo forma parte de su paisaje formativo, nació en Argentina y vive actualmente en Suecia desde hace 40 años. Lutz Hagen, de Parque Schlamau, nacido y residente en Alemania en el movimiento desde 1983. Y Gael Smets, no sé si pronuncio correcto, también de Parque Schlamau, nacida en Bruselas, residente en Alemania y criada por padres humanistas. Ahora les doy la palabra a este maravilloso equipo y adelante con la contribución que habéis hecho. Okay. Dankeschön. Dann werde ich jetzt mit einer kurzen Einleitung beginnen. Gracias. Voy a empezar con una pequeña introducción. Ja, ungefähr vor 1,5 Jahren, im Spätherbst, haben wir, einige Meister von Schlammau, angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie gut es wäre, gemeinsam einen Text von Silo zu studieren, um sein Werk besser verstehen zu können. Hace aproximadamente 1 año y medio, a finales de otoño, algunos maestros de Schlamau empezamos a pensar en lo bueno que sería estudiar juntos un texto de Silo para poder comprender mejor su obra. Jeder hatte natürlich andere Vorstellungen, was er oder sie gerne studieren wollte. Der Vorschlag von Gael überraschte aber, glaube ich, uns alle. Sie sprach ihre Idee so selbstverständlich aus. Cada uno tenía ideas diferentes sobre lo que le gustaría estudiar, pero la propuesta de Gael nos sorprendió a todos, creo. Expresó su idea con total naturalidad. Und diese Idee war, ja, wir könnten die Beiträge zum Denken gemeinsam studieren. Su idea era, sí, podríamos estudiar las contribuciones al pensamiento. Und darauf spielte sich ungefähr folgender Dialog ab. Was? Die Beiträge zum Denken? Das versteht doch keiner. Y entonces se produjo más o menos el siguiente diálogo. ¿Qué? ¿Las contribuciones al pensamiento? Pero si eso no lo entiende nadie. Ja, genau deswegen. Gemeinsam geht es vielleicht leichter. Sí, precisamente por eso, juntos quizás sea más fácil. Ja, das stimmt. Aber dieses Werk ist ja so kompliziert. Lass uns mal vielleicht mit dem zweiten Teil anfangen, mit den historiologischen Diskussionen. Es cierto lo que dices, pero esta obra es tan complicada. ¿Por qué no empezamos con la segunda parte, con las discusiones historiológicas? So, und dann haben wir im Dezember 2023 angefangen, uns regelmäßig zu treffen.
wir vier, eine kleine, aber sehr motivierte Gruppe, entschlossen und mit einer Riesenfreude am gemeinsamen Studieren und in der Hoffnung, auf dem Weg und am Ende ein bisschen mehr von Siedlungsberg verstanden zu haben. Y así, en diciembre del 2023, hemos empezado a reunirnos regularmente los cuatro, un grupo pequeño pero muy motivado, decididos y con una enorme alegría por estudiar juntos y con la esperanza de comprender un poco más la obra de Silo en el camino y al final. Erstmal vier, später fünf Personen mit fünf verschiedenen Muttersprachen: Französisch, Portugiesisch, Deutsch, Ungarisch und Spanisch. Und wir haben uns alle 2 Wochen per Zoom zum Chat getroffen. Und ja, erstmal. Al principio éramos cuatro, luego 5 personas con 5 lenguas maternas diferentes: francés, portugués, alemán, húngaro, español. Nos reunimos cada 2 semanas por Zoom para charlar y leer el ensayo en español. Ja, das Essay haben wir in Spanisch gelesen, aber die jeweiligen Übersetzungen auf Deutsch, Ungarisch, Französisch haben wir natürlich schon vorher gelesen. Und wir haben uns meistens Englisch ausgetauscht. Entonces, leyendo el ensayo, el texto en español, pero por supuesto ya habíamos leído antes las traducciones al alemán, húngaro, francés, y en la mayoría de las ocasiones estuvimos comunicando en inglés. Im Mai 2024 schloss sich auch Mabel der Studiengruppe an, was eine große Bereicherung war. En mayo 2024, Mabel se unió al grupo de estudio, que era un gran enriquecimiento. Wir haben uns nicht nur per Chat getroffen, sondern auch zu persönlichen Studienwochenenden im Park Schlamau. No solo nos reunimos por chat, sino también durante fines de semana de estudio en el Parque Schlamau. Und während des Studierens haben wir natürlich nicht nur das Essay selbst gelesen. Es war unvermeidlich, auch die Werke der erwähnten Autoren, Philosophen beziehungsweise über deren Einflüsse auf die späteren Epochen zu lesen und diese zu verstehen. Durante el estudio, por supuesto, no solo hemos leído el ensayo en sí, era inevitable leer y comprender también las obras de los autores y filósofos mencionados, así como su influencia en las épocas posteriores. So wurde die Arbeit mit dem Essay immer komplexer und dann kam die Idee, dass wir unsere Entdeckungen und das Verstehen dieser vollkommen neuen Perspektive auf das menschliche Wesen, die Perspektive auf eine offene Zukunft, in einer Art Zusammenfassung auch mit anderen Freunden teilen könnten. El trabajo con el ensayo se fue volviendo cada vez más complejo y entonces surgió la idea de que podríamos compartir con otros amigos nuestros descubrimientos, la comprensión de esta perspectiva completamente nueva sobre el ser humano, de él, la perspectiva de un futuro abierto en una especie de resumen. Und jetzt werden wir eine kurze Synthese, beziehungsweise wird Mabel uns eine kurze Synthese des Essays Historiologische Diskussion geben. Und danach werden wir alle ein wenig über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen. Dann wird uns Gaia die Webseite vorstellen und dann werden wir noch Zeit haben für einen Austausch, wenn ihr Fragen habt. Así la introducción, y a continuación vamos a escuchar una breve síntesis, de las discusiones historiológicas por encargo de Mabel, y después cada uno del grupo va a comentar un poquito sobre la experiencia y los descubrimientos durante el proceso. Hacia el final, Gael nos presentará la página web y, no por último, va a haber tiempo para que hagan preguntas si hay preguntas. Und jetzt übergebe ich mal das Wort an Mabel, bitte. Ahora le pasamos la palabra a Mabel. Bueno, muy bien. La idea es resumir un poquito el texto para que sepamos de qué estamos hablando o contarles y resumirlo un poco para verlo juntos. Hemos intentado, este es un texto muy complejo, tanto en términos como en conceptos, y como decíamos antes, muy vasto en referencias filosóficas. La idea va a ser acá presentarlo en un lenguaje lo más simple posible para ver si podemos después intercambiar de una manera enriquecedora.
Antes de entrar en el tema, pensábamos que sería interesante nombrar el encuadre principal. Ya en su conferencia de presentación del libro, sí lo remarca, que ambos estudios tienen el mismo objetivo, que es, literalmente dice él, echar las bases para la construcción de una teoría general de la acción humana. Nos parecía importante mantener este contexto en copresencia mientras vamos repasando el texto. Ya en la introducción, Silo nos dice que el objetivo del ensayo de historiología es esclarecer los requisitos que son necesarios previamente para fundamentar una ciencia de la historiología. Y acá nos dice que él adopta el término historiología siguiendo a Ortega para distinguirla de la historiografía tradicional, que en realidad no es más que una acumulación y descripción de datos, mientras que la historiología, como propone Ortega, es un enfoque más profundo sobre cómo se piensa y sobre todo cómo se experiencia la historia. Y como decía Ortega, es muy importante observar que la historiografía actual presenta un desnivel entre la precisión que hay para obtener datos y para manejarlos y la imprecisión, que él incluso llama muy bien la miseria intelectual que existe a la hora de poner esos datos en ideas constructivas. Así que entonces, retomando, Silo entiende la historiología como una reflexión crítica sobre las propias suposiciones del historiador, del que relata el hecho a la hora de los acontecimientos. Por eso nos deja en claro, remarca que lo importante es entender y evidenciar las ideas de base que se usan para interpretar la historia, más allá de los datos. Silo entra en tema señalando una primera cuestión que nos dice que ya la historia de entrada es deformada antes de ser interpretada, que es deformada en su relato y que hay muchas maneras de deformar la historia, que él relata en su libro. Pero acá voy a remarcar las dos que él dice que son las más evidentes y las más decisivas al momento de formar la historia. Y ahí nos dice que una es la interferencia de la mirada del historiador frente al dato, o sea, está dada por el paisaje del historiador cuando mira e interpreta el dato. Acá sí lo introduce este término que es el de paisaje y aclara que cuando habla de paisaje se refiere a los hechos que son ponderados y direccionados por la mirada del observador. Y por el otro lado dice que la otra forma evidente de formar la historia es una que es bien interesante, que a veces uno olvida, por lo menos yo, que son las creencias previas que tiene el propio lector cuando se pone a leer lo que el historiador ha escrito. Y acá nos introduce el otro término que va a ser fundamental, que es de creencias. Y nos dice que cuando se refiere a creencias, está hablando de esa suerte de formulaciones antepredicativas que decía Husserl, que son usadas en todo momento, tanto en la vida cotidiana como en la ciencia. Y nos dice que por lo tanto no tiene ninguna importancia si esas creencias nacen de una raíz mística o si nacen de una raíz de ciencia, porque en realidad esas creencias ya están implantadas desde antes. Y desde esas creencias, cualquier juicio racional que se haga ya va a ser tamizado por esa mirada. De este modo dan como un ejemplo que lo doy porque creo que es bastante práctico para todos nosotros porque lo hemos vivenciado como deformación de la historia inmediata, habla de la autobiografía. Y creo que eso todos tenemos nuestra experiencia, que hemos releído nuestras autobiografías después de muchos años
a veces varias veces, y cada vez hemos pensado que eso que está descrito ahí no tiene que ver con nosotros, o que es lo que a uno se le ocurrió cuando escribía. Incluso nos reímos de eso, o como dice Silo en su texto, incluso uno se avergüenza de lo escrito, se avergüenza de lo que ese autor, que es uno mismo, escribió. Entonces, por este motivo nos dice, se hace muy evidente que la temporalidad, entendiendo eso como el momento que yo experimento, y la subjetividad del historiador, o sea, la mirada del historiador sobre el hecho, deben ser indudablemente parte del análisis historiológico. Aquí hacemos una pequeña, entre paréntesis, y si podés, Gael, compartir eso. Para recordar juntos, resumir juntos lo que ya sabemos, que esa diferencia entre tiempo y temporalidad, porque el tema de la temporalidad será base en el desarrollo del tema de la historiología que hace Silo. Entonces, el tiempo sabemos que es lo que se mide, lo cuantificable, lo que no es modificado. Como diría Aristóteles, el tiempo es un número entre el antes y el después. O Newton, que decía que el tiempo es absoluto, pero es independiente de lo externo y simplemente sucede. Mientras que la temporalidad se refiere a la vivencia subjetiva del tiempo, es la experiencia del tiempo, y está mucho más vinculada, se entiende, a la conciencia y a la percepción. Si lo arrastramos en los pensadores, vemos, por ejemplo, San Agustín dice, ok, el tiempo está en el alma, no está en lo externo. O Bergson, que diferencia entre el tiempo cuantitativo que medimos y la duración del tiempo. Y ahí nosotros entendemos bien, el tiempo ante el peligro dura una eternidad, pero ante la felicidad pasa volando. Entonces, finalmente, con respecto a esto, también Heidegger introduce un concepto que dice el tiempo es constitutivo del ser humano, y nos dice el tiempo está entrelazado entre presente, pasado y futuro. Ahora vamos a volver a eso a través de Silo. Era para dar esos conceptos que son fundamentales. Silo continuó su estudio de historiología dividiéndolo en dos secciones seguidas. En una la va a dedicar a las concepciones de la historia a través de distintos pensadores que lo hicieron con fundamento temporal o sin fundamento temporal. En la sección que dedica a la concepción de la historia sin fundamento temporal, Silo revisa varias teorías criticando que se ha pensado la historia sin entender realmente esto de la temporalidad que hablábamos. Entonces nos dice que desde Bhikkhu hasta Toynbee, diversos pensadores han intentado dar explicaciones cíclicas o estructurales del desarrollo histórico. Intentaban otorgar un sentido al devenir histórico, pero sin embargo sí lo dice que no daban la cuestión fundamental, que es qué es el cambio histórico, cómo es posible que las cosas ocurran. Entonces dice que en este sentido y en esa época Toynbee se acerca a una noción de proceso, por ejemplo, pero que aún ahí falta la comprensión de la temporalidad del historiador como base del hecho histórico. En la siguiente sección, que es la referida a la historia con fundamento temporal, sí lo dice que recién con Hegel y Dilthey se comienza articular una comprensión más compleja del tiempo histórico, que es el tiempo histórico. Dice que Hegel va a distinguir ya entre procesos vitales y no vitales, y va a ver a la vida como una estructura en constante cambio. Y a su vez Dilthey va por primera vez a relacionar la conciencia con el tiempo y a ver la vida también como una estructura en permanente devenir. Pero sí lo dice que, sin embargo, ninguno de ellos profundiza en qué quiere decir ese devenir, que es lo que va transformando la historia. Entonces dice que recién con la fenomenología de Husserl va
a llegar el intento de afrontar el tema de la temporalidad desde su núcleo, aunque sí lo opine que Husserl deja interrogantes abiertos sobre, por ejemplo, cómo puede ser que los hechos históricos no puedan darle una forma a lo externo, a la subjetividad, digamos, ¿no? Y nos dice que con Heidegger, en cambio, con su análisis del ser ahí, que es un concepto muy filosófico, que no sé si se lo podría simplificar como el aquí, el ahora, el presente, el ser, estar aquí, como estoy yo ahora hablando con ustedes. Heidegger con este concepto propone una temporalidad estructural que ya no es lineal, como venía siendo antes, sino que dice que presente, pasado y futuro coexisten. ¿Y por qué coexisten? Coexisten como proyecciones hacia el futuro, donde luego uno configura el presente según cómo uno proyecta las imágenes a futuro. Esto, según Silo, da una comprensión más ontológica del proceso histórico y de la experiencia humana. Aunque si lo decimos esta frase más simple, sería algo así que esta comprensión hace más fácil entender cómo la historia se forma y tiene sentido a partir de la manera en que los seres humanos viven y experimentan su propia existencia. Ahora llegamos a lo que introduce como nuevo Silo. Silo introduce los conceptos de horizonte y paisaje temporal cuando se estudia la historia. Entonces nos dice que la situación del historiador, la situación presente del historiador, se construye cuando el historiador compara sus hechos pasados con posibles hechos futuros y los interpreta desde su paisaje. Este paisaje obviamente va a moldear la mirada de cómo él está viendo ese hecho histórico. Y esto nos hace entender por qué hay tanta variabilidad histórica según los diferentes puntos de vista que existen. Incluso nos dice, y esto es muy claro, que ya cuando un historiador fija un horizonte temporal en el pasado, ya está él configurando un escenario histórico según su propio paisaje. Y esto sería como si ponemos un ejemplo para hacerlo simple, si yo quiero estudiar por qué tenemos la educación que tenemos en este momento. Entonces yo como historiadora digo, bueno, hay que estudiar los últimos 100 años, qué ideologías hubieron y cómo se llega acá. Ya en eso, yo antes de empezar estoy poniendo un escenario y estoy tomando un paisaje temporal y estoy configurando un escenario específico. Por eso nos dice que entonces un capítulo importante de la historiología debe obviamente estar dedicado al estudio del paisaje de los historiadores, porque cuando estudiamos el paisaje de los historiadores, dice Silo, podemos vislumbrar también el cambio histórico, cómo se produce ese cambio histórico. Nos dice que el concepto de paisaje, entonces, por lo tanto, requiere de que uno comprenda la temporalidad, porque además eso es condicionante del ulterior desarrollo de la idea, del cual obviamente no se puede prescindir. Según un paisaje se va a desarrollar la idea. Por eso menciona que el estudio de los paisajes sería uno de los requisitos previos, como mencionó al principio, necesarios para el discurso historiológico. La categoría de paisaje nos dice es aplicable absolutamente a toda visión del mundo, por cuanto destaca y direcciona la visión del que observa. Y nos dice que
sostener, cosa que uno ve mucho en ciencia, por ejemplo, sostener que un observador puede ser neutro, objetivo y pasivo, no es posible porque sería pensar que ese observador es solamente un reflejo del mundo externo, mientras que en realidad lo que lo define es precisamente su historicidad y su capacidad, su actividad transformadora del mundo y transformadora de sí mismo. Por otro lado, se menciona también que uno puede incursionar, acá entramos en otro tema bien interesante, que uno puede incursionar así como antes hablábamos de que podemos fijar un horizonte temporal, también puede haber diferentes horizontes temporales que ocurren en un mismo momento, pero con la visión de generaciones contemporáneas que coexisten desde un nivel obviamente situacional y experiencial diferente. O sea que desde los paisajes de formación diferentes, ¿no? Lo cual pone otra perspectiva a lo que se está vivenciando. Entonces, para resumir, en un mismo tiempo histórico es muy obvio que diferentes generaciones, desde niveles y situaciones diferentes, van a tener una perspectiva totalmente diferente sobre el mismo momento histórico. Y acá Silo le otorga a Ortega, dice quienes establecen su teoría de las generaciones, el punto de apoyo para que después se comprenda el movimiento intrínseco del proceso histórico, destacando que tanto las ideas y experiencias personales dependen de situaciones distintas según la pertenencia generacional. O sea, eso nos queda claro a todos, ¿no? Por experiencia. Silo hace después un análisis de la historia humana en el que ahí va a presentar lo que él ya presentó en la primera parte del libro cuando habla de psicología, pero que también un poco acá en este desarrollo se va vislumbrando, es que Silo menciona que el ser humano es una estructura abierta al mundo en el que prima el futuro como proyecto y como finalidad, y el cual estructura el momento en que se encuentra desde su paisaje. Así no es fácil eso de entender de que el tiempo se entrelaza, porque es muy obvio que nosotros configuramos nuestra situación actual según esas imágenes a futuros y vistas desde el pasado, desde nuestro paisaje de formación. Nos dice lo que ya hemos nosotros tanto estudiado, que el cuerpo es la referencia que el ser humano tiene para relacionarse con el mundo. Y aquí le surge el primer problema, el problema fundamental al ser humano, que el cuerpo tiene fecha de caducidad, por lo tanto esa sensación de finitud es la que le produce tanto dolor y sufrimiento y es la que lo impulsa a tratar de transformar el mundo y a transformarse a sí mismo. Y acá nos dice Silos, nace la intención. Nace la intención como un motor, como fuerza que impulsa la historia y que da lugar a la constitución social. Y esta constitución social es también a su vez configurante del ser humano y es también histórica en sí misma y también es generacional y en constante transformación. Y acá vemos cómo todo esto es muy distinto de los procesos naturales que son mecánicos. Esto es muy interesante. Bueno, por último, Silo sostiene entonces lo que había establecido al principio, que para que exista una ciencia historiológica que sea más o menos coherente, es necesario comprender la estructura espacio-temporal de la vida humana y sobre todo su dinámica social. Y de esa manera, piensa él, se van a superar viejos debates y oposiciones que en el libro él desarrolla y que acá nosotros no vamos a mencionar, que es el debate sobre la interioridad y la exterioridad. Pero si uno entiende ese espacio, esa estructura espacio-temporal humana y su dinámica social, se podrá hacer un camino que conecte la filosofía con las ciencias. Él sí lo dice que al entender
que cómo se da la temporalidad y la espacialidad en el ser humano, se hace ciertamente posible salir del estado natural y generar una historia que sea verdaderamente humana e intencionada. Y acá, hablando muy rápido y haciendo algo extremadamente resumido, aunque no pudimos ser más breves, terminamos con la presentación de este ensayo maravilloso que esperamos que todos lean con más detalle. Así que gracias por esta parte. Qué bien, Mabel, muchas gracias. Y Gracias. pasamos ahora a... Sí, ¿se escucha bien? Sí. Sí, bueno. Ahora vamos a pasar a la experiencia personal, ¿no? Que es tan importante también. Am, y cada uno vamos a, a decir algunas palabras. Y bueno, yo quería decir sobre el estudio y sobre el grupo mismo, am, lo que me parece importante. Y bueno, estudiar nos hace crecer interiormente, nos permite comprender ciertas cosas en profundidad y tejer vínculos entre ellas. Transforma nuestra visión del mundo y también de nosotras mismas. Comprendí que el ser humano no vive pasivamente la historia, la construye activamente. Eso transformó mi visión de mí misma y de la humanidad en general. Hoy me siento más responsable y más consciente de mis actos. Cada intención, cada pequeño gesto, cada pensamiento contribuye a la creación del mundo de hoy y de mañana. Este libro de Silo no es fácil y justamente por eso decidimos estudiarlo en grupo. El intercambio es muy enriquecedor. Por un lado, aprendemos de los demás, ganamos perspectivas nuevas, integramos otros puntos de vista. Pero por otro lado, tener que explicar lo que creemos haber comprendido nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento y profundizar nuestra propia comprensión. Sobre el contenido del libro mismo, quiero añadir que al estudiar discusiones historiológicas, también me di cuenta de que el libro refleja nuestro paisaje cultural limitado, porque Silo se apoya principalmente en filósofos occidentales, porque son los que conocemos, los que en nuestra lengua y educación nos hacen accesibles. Pero hay otras tradiciones filosóficas en Asia, en África, que podrían aportar miradas muy distintas sobre estos temas. El reto está en la barrera lingüística y cultural, pero el potencial de enriquecimiento es enorme si abrimos ese diálogo. También me hice la pregunta, ¿qué significa en práctica aplicar la historiología? Y me di cuenta que no es solamente para los profesionales, los historiadores, sino que cada una podemos aplicar la historiología. Pensé en una figura que me marcó mucho en las clases de historia, Julio César, por ejemplo. Y las preguntas que me he hecho es, ¿por qué me impactó tanto? ¿Por qué sigue fascinando hoy en día el Julio César, ¿no? ¿Cuál es el vínculo con nuestra época? En lugar de preguntar simplemente qué pasó a esta época, podemos preguntarnos, ¿cuáles eran los deseos humanos de aquella época? ¿Qué sentido le daban al poder, a la guerra, al destino, a la muerte? Yo asocio la figura de Julio César con un hombre fuerte, con dirección, con un pueblo unificado, una época de avances técnicos, pero también de caos, de transición entre la República y el Imperio. Así, si debería sintetizar, diría que
La historia no solo nos dice lo que fue, también revela quiénes somos hoy y qué proyectamos hacia el futuro. Así que da la palabra a Pedro ahora. Bueno, me escuchan bien, imagino. Yo tengo una perspectiva bien diferente de Gael y les voy a tratar de dar mi experiencia y el aporte que puede ser mi experiencia. Este trabajo y el intercambio con los amigos ha permitido darme cuenta que algunas creencias y la imagen que tengo de mí mismo me estaban condicionando a la hora de avanzar y evolucionar en el proceso de estudio. Me di cuenta cómo esas creencias que están ancladas en el pasado, que tienen un trasfondo cultural y familiar muy fuerte, veo que forman parte de mi paisaje y que influencian mi forma de moverme en el mundo, especialmente ante retos y proyectos que requieren superar límites apoyándome en la intencionalidad. Por ejemplo, me di cuenta que algunas frases o dichos populares que algunas veces funcionaron como aforismos, a menudo inspiran e impulsan hacia adelante, pero que en otros casos reflexionan climas o dramas de un pueblo, por lo tanto limitando y bloqueando más que inspirando. Por ejemplo, algunas frases. Pienso, reflexiono, luego existo. Solo sé que nada sé. O lento se llega lejos. Rápido y bien, poco quién. Seguramente todos podéis reconocerlas muy fácilmente. Están presentes en casi todos los idiomas con pequeñas diferencias. Pero volviendo a la imagen que tengo de mí mismo, cuanto a estudiar, realmente estudiar, diría algo muy rápidamente. Me reconozco estudiando en la época universitaria. Me reconozco estudiando en las síntesis semestrales, en el tiempo de la estructura humanista, leyendo los aportes de Silo y su visión geopolítica, y cuál podría ser nuestro aporte como humanistas. Ahí siempre pensaba que sería coherente estudiar y estudiar más. Y por supuesto, el trabajo interno, el estudio, la reflexión personal sobre la propia conducta, siempre me dieron la sensación de avanzar en comprensión. Este enorme desafío de estudiar más, de trabajar más intelectualmente, de interesarme a esta obra de Silo, que como para muchos de vosotros resulta difícil, se me aparecía como un gran desafío. ¿Cuáles fueron las experiencias que cambiaron con respecto a las anteriores lecturas de esta obra? Una muy clara. Antes de iniciar este estudio, cada vez que tenía dudas o me encontraba ante un concepto que no dominaba o del que tenía una idea vaga, seguía adelante sin comprenderlo realmente. Pensaba que podría deducirlo del contexto y que volvería al tema en otro momento. Por supuesto, ni siquiera llegaba a comprenderlo de todo, casi nunca me dedicaba el tiempo a investigar lo que había quedado por aclarar y conocer mejor. Precisamente en este estudio de discusiones historiológicas, eso no funcionaba de todo. La cantidad de informaciones, las referencias a autores, conceptos filosóficos, periódicos históricos, etc., son tantas que si no hacíamos el esfuerzo de buscar, aclarar y comprender cada paso, no avanzaríamos en comprensión. Decidimos que no saltaríamos ninguna duda y surgió la idea y el proyecto de plasmar estas investigaciones de forma sistemática en un sitio web, en una página web. Algo que podría ser útil a otros humildes investigadores como nosotros. Mientras escribía sobre este tema, me di cuenta que hay una correlación con la vida cotidiana
de esto que describía. Una cierta acción continua sin pausas, una cierta respuesta a urgencias, un cierto tipo de respuesta motora caracterizada por ser poco reflexiva y aún menos atenta, que ocupa mucho tiempo y que resta energía psicofísica a los proyectos más intencionados, diría yo, más queridos, pero que al no cumplirse pueden dar un registro de fragilidad creciente o confianza quebrada. Seguro que el maestro lo sabía y previó a mayor estudio, intercambio, reflexión, meditación, mayor adaptación, comprensión, evolución. Muy agradecido del ámbito donde hemos podido estudiar todo este año y medio y a todos ustedes por estar presentes en esta presentación. Gracias. Paso la palabra a quién es ahora. A Lutz. Lutz. Bueno, yo también tengo que leer porque tenía que escribirme un poco para no perderme. Sin duda, confirmo que este grupo del estudio, nuestro estudio como vivencia fue una experiencia extraordinaria. Hemos conseguido con mucho humor pero sobre todo con las intenciones, que lo secundario pasó rapidito a un segundo plano y nuestro interés, nuestro entusiasmo por el descubrimiento, las ganas de entender, eran presentes como centro de la atención y había como un espíritu. La sensación de comprender algo realmente nuevo estaba ahí y al mismo tiempo la gran inseguridad del no saber. Pero ese era el reto y eso que permite crecer, ¿no? Eso de alguna manera se puede entender como tesis. Quiero comentar un par de puntos para agregar, para que puedan tener una idea de qué interesante era toda la cosa. Por ejemplo, nos tocó justo el momento histórico que se introdujo al público mundial las inteligencias artificiales como ChatGPT y Perplexity y otros, y nosotros lo hemos aplicado a la investigación. Ahora no se puede hablar a este chat, no es el momento de hablar de la aceleración adicional que supondrá la implementación de estas llamadas inteligencias artificiales en todos los ámbitos de la actividad humana en los próximos meses y años, porque va súper rápido. Pero quiero decir, para nosotros, como estudiando, estuvimos ya un poco acostumbrados a búsquedas con Google, unos 20 años. Estas nuevas herramientas de inteligencia artificial abren un nivel completamente nuevo de acceso a contenidos complejos y es una velocidad realmente asombrosa. Para nosotros, los estudiantes que investigamos todos esos temas, era una enorme ayuda. Tal vez es innecesario, pero quiero dejar muy claro, eso es también una síntesis de este intento de trabajar con inteligencia artificial, que este tipo de investigación más eficaz no sustituye en ninguna manera, es claro, ¿no? Pero lo quiero decir, no sustituye de ninguna manera el propio pensamiento, la propia comprensión y la asimilación, la integración de contenidos. Pero nuestra conclusión era, hay que probarlo. Queremos animar a los amigos para que vale la pena. Otra cosa importante, un descubrimiento, eran los aproximadamente 40 autores. Creo que fueron, corríjanme, pero 38 autores, de adentrarnos quiénes eran, cuándo vivieron, qué dijeron acerca de la historia, cómo vivieron, qué dijeron acerca de los fines de la historia humana, de los fines del ser humano, de todos nosotros. Toda la obra del negro, esta obra, adquirió una nueva profundidad. Era como de un mapa plano en el que solo aparece el nombre de una montaña. Y bueno, es bien diferente si te vas a la montaña y tienes una vista, tienes paisajes.
era muy fascinante para mí, por lo menos, y yo creo para los amigas y amigos también. Quiero decir dos nombres, quiero introducir rapidito para que tengan un gusto cómo era eso de adentrarnos en autores. Por ejemplo, Leibniz y su monadología. En este escrito que redactó Leibniz 2 años antes de morir, él diseña un mundo compuesto por unidades espirituales indivisibles. Es como la unidad indivisible, él llama las monadas. Cada monada refleja un universo entero, pero permanece causalmente cerrada. Se desarrolla únicamente según un plan interno determinado por Dios. Para Leibniz, la monada es lo que comúnmente llamamos tal vez alma, o él lo definió también así, y no solo los seres humanos, sino también los animales, las plantas, los minerales están animados. Todos ellos tienen un destino divino. Estas almas son sin ventanas, como dice Leibniz. No reciben impresiones del exterior, sino que reflejan el universo desde sí mismas. Pero el ser humano es capaz de reconocer su destino, su monada, su propia monada, y el conocimiento de la propia monada, de la alma propia, del propósito propio, forma parte de un proceso más amplio de autoconocimiento. Y Leibniz escribe al respecto, para que tengan un poquito un gusto del texto. En cuanto a los espíritus o las almas racionales, aunque en todos los seres vivos y animados encuentro básicamente lo mismo, como ya hemos dicho, a saber que el ser vivo y el alma comienzan con el mundo y solo terminan con él, existe, sin embargo, esta particularidad en los seres vivos racionales, que sus pequeños seres semejantes a semillas, en la medida en que solo son eso, tienen almas meramente ordinarias o sensibles. Pero tan pronto como las que han sido seleccionadas, por así decirlo, adquieren la naturaleza humana, mediante la concepción real, sus almas sensibles se elevan al grado de la razón y a los privilegios de los espíritus. Que las almas en general son espejos vivos o imágenes del universo de las criaturas, pero que los espíritus son también imágenes de la divinidad o del creador de la naturaleza misma, y son capaces de reconocer el sistema del universo o imitarlo en parte mediante pruebas arquitectónicas, porque cada espíritu es en su departamento como una pequeña divinidad. Esta visión que este erudito universal al final de su vida transmitiera su intuición interior sobre el propósito como legado fue para mí un descubrimiento y de cierta manera una gran alegría. Y como son las casualidades, poco después hemos encontrado comentarios de Silo sobre Leibniz, por ejemplo, en cartas a Mariana Uzieli sobre la disciplina. Otro descubrimiento son dos pruebas que quiero presentar a ustedes. Es el Aben Hazan, o Ibn Hazm, un erudito universal del andaluz. Quiero mencionar que Tito, que está presente, me parece, ha dado recientemente una conferencia muy, muy linda e interesante sobre el andaluz, con una experiencia guiada linda. Sí lo dijo en otra ocasión sobre el Aben Hazan. Él dijo, Aben Hazan es un pensador árabe de mucha burbuja. Las personas hacen cosas para despreocuparse, dice Aben Hazan. Todo lo que hacen es para despreocuparse. Se ocupan para despreocuparse. Está diciendo despreocuparse de la muerte. Un pensador del siglo X está pensando como un existencialista. Despreocuparse, es decir, existe una preocupación inicial, existe una preocupación. Y esa preocupación lleva al hacer, porque en la íntima naturaleza del ser humano está la preocupación por su finitud. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos cosas, hagamos cosas. Es muy curioso lo que dice Ibn Hazm, es raro, como frase es raro, un tipo inteligente, ¿no? Eso es que dijo Negro. ¿Y qué dice Ibn Hazm? ¿Cómo se expresa él en su obra? ¿A qué me refiero? Dice,
Yo he buscado con empeño un fin de las acciones humanas que todos los hombres juzganse unísimamente como bueno y que todos apetecieran, y no encontré sino un tan solo, el fin de evitar la preocupación. Todos sus empeños en este propósito tienen su único fundamento. Y sigue. En efecto, apetecen las riquezas los que las buscan tan solo para ahuyentar con ellas de su espíritu la preocupación de la pobreza. Buscan otros la gloria para librarse de la preocupación de ser despreciados. Los deleites sensuales se procuran para evitar la pena que da su privación. La ciencia se apetece por desechar la preocupación de la ignorancia. Se complacen algunos en oír contar noticias, en conversar con los demás, porque buscan con ello disipar la tristeza de la soledad y el aislamiento. En una palabra, el hombre come, bebe, se casa, viste, juega, vive bajo techado, monta, camina o está en reposo, solamente con el fin de ahuyentar de sí lo contrario de todas esas acciones, y en general todos los demás cuidados. Pero es más, cada una de esas acciones es a su vez un semillero de preocupaciones nuevas. Bueno, ah, solamente para darles un gustito, porque creo que ya tienen un poquito un gusto, qué interesante era descubrir estas cosas. Pero además de este tipo de experiencias, de dar dimensión al mero nombre a un erudito, como en este caso Leibniz y Bentham, de poder reconocer al menos en parte en su mundo intelectual, su pensamiento y algunas de sus ideas, y evidentemente también sus experiencias personales, reconocer esas cuestiones esenciales en mí mismo, pero al momento siguiente, a veces como un shock, se suma el hecho de que Silo no solo ha leído, estudiado, comprendido e integrado exhaustivamente a todos estos autores, sino que a veces solo en una aparente frase secundaria es capaz de valorar, me conmuevo, voy a tragar un poco. Silo es capaz de valorar su contribución, pero también de señalar con palabras claras y acertadas sus limitaciones o incluso sus errores. Sí, lo que para muchos de nosotros es una referencia espiritual indiscutible, es también, y quizás no lo hayamos destacado suficientemente, no sé, es un faro excepcional, una referencia para orientarse en el rico mundo y la historia del pensamiento humano, de la filosofía. Una vez escuchó a Silo explicar a unas personas cómo él se prepara para viajes. En su pequeña maleta llevaba la menor, dijo él, la menor cantidad de ropa posible, pero muchos libros, muchos libros. Y con gestos enérgicos mostraba cómo aparentemente apretaba los libros en la maleta para poder cerrar la maleta. Y luego decía, para que quepan más libros, saco las cubiertas de los libros, porque quitan espacio. Y también con gestos simulaba cómo arrancaba con fuerza una de esas cubiertas. Yo, solo con verlo, me dolía cómo se maltrataba el libro. Pero el mensaje era claro. Si queréis comprender, hay que leer, hay que estudiar, hay que enfrentarse a los contenidos y no conformarse con la posesión de decoraciones exteriores. Y eso, disculpen, bueno, quiero decir que eso me significaba este grupo de estudio. Bueno, Gracias, Luz. Lindo, gracias. Gracias, Luz. Muy bien. Amigos, amigas, Wonderful, gracias. wonderful. bueno, El paso la resto. palabra paso la palabra a Mabel. Lo pasaste para mí, Luz, que ahí estaba. Sí, Mabel. Sí, ok. Gracias, Luz, gracias.
realmente muy conmovedor para nosotros que hemos compartido con vos esto. Gracias. Bueno, yo les cuento cortito que cuando hablaba con Gael para incluirme en el grupo no tuve ninguna duda porque es un tema que me es sumamente querido, haber leído el libro muchas veces y todos tenemos esa experiencia de que cuando releemos los textos de Silo uno aprende siempre algo nuevo, ¿no? Siempre una frase que no se entendía, un cambio, un punto, una coma que nos hace ver las cosas diferentes y entenderlas de otra manera. Y a mí siempre eso me confronta con eso de que, bueno, ahora estoy entendiendo mejor el texto o también es que yo ahora estoy en otro momento histórico y uno tiene otra mirada sobre el mismo texto. Así que yo no tuve ninguna duda al respecto y enseguida me surgió como interés personal de, bueno, qué lindo sería poder hacer algo que lo organicemos de tal manera que sirva para otros también, no solo para nosotros mismos. Así que eso fue lo primero. Y bueno, una vez ya incluida en el grupo, me reí yo sola un día cuando miré y dije, bueno, acá tenemos todo lo que necesitamos para entender este libro, porque tenemos todas las generaciones, desde nuestra joven Gaela hasta mí. Tenemos 5 personas con paisajes de formación totalmente diferentes, lenguas diferentes, modos diferentes de haber entrado al movimiento y haber entrado a este maravilloso pensamiento que nos deja Silo como fuente para poder seguir adelante e interpretar nuestras propias vidas también. Así que eso me dio mucho, de entrada, me dio mucha energía. Poco a poco fui sintiendo el gran afecto con los amigos que fue surgiendo y ese afecto para mí fue fundamental como motor para seguir adelante, porque muchas veces uno se cansa y dice, "Uy, ya no puedo más con esto, yo no quiero leer esto". Pero entonces pensaba más que por mí misma, pensaba, uy, no, pero bueno, ahora el lunes nos reunimos con los amigos, quedamos que esto tiene que estar listo y eso era una fuerza para seguir adelante, pero que realmente surgía del afecto, para no defraudarlos y a su vez me daba energía a mí también para seguir con el estudio. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el tema que también otras veces también lo había tenido presente con este texto, que es el tema de profundizar en las creencias y en este caso a mí me interesaba no solo desde el punto de vista de la historia y la interpretación de la historia, sino como se aclara el tema de los conflictos a todo nivel, como de repente uno entiende, bueno, cómo es esto de la configuración del presente ante el mismo hecho, cómo cada uno de nosotros configuramos según nuestra imagen a futuro y según nuestros paisajes. Y de repente los conflictos que uno puede tener alrededor pierden totalmente la causa, esa cosa afectiva que nos ata al dolor y nos ata al sufrimiento. Y de repente eso mismo hace que uno pueda ver lo humano en el otro, que es, bueno, esa creencia que yo tengo también la tiene el otro y esa estructura y esa manera de funcionar es la misma. Entonces, de repente, más allá de nuestras diferencias de opinión ante las cosas, todo pierde esa carga de yo tengo razón, yo lo veo, el otro no, rápidamente entra en una estructura que es tan simple de observar. Así que para mí esas fueron como las observaciones, las cosas que me han quedado como muy fuertes. Y otra vez pongo el énfasis en esto de crear ese afecto en el grupo que se fue creando y que fue realmente tan importante para terminar este trabajo, que sí, llevó tiempo porque finalmente fueron 2 años, ¿no? O más de trabajo permanente. Así que bueno, eso es un poquito muy corta mi propia experiencia. Y ahora paso a Kian y Beta. Okay. Also meine Erfahrungen sind,
Also dass diese Unterschiede in unserer Gruppe, also die, was auch Mabel schon erwähnt hat, die 5 Sprachen, 5 verschiedene Bildungshintergründe. Lutz? Ja, ich muss gerade den Text aufmachen. Gib mir eine Sekunde. Okay. Sí. Dice Iveta, a pesar de los muchos obstáculos, se podría pensar que 5 lenguas maternas diferentes, 5 contextos educativos diferentes, además el texto complicado de Silo, lo que complica aún más el estudio. Ja, also dass das Essay nicht besonders einfach ist, also das macht das Studieren dann auch nicht einfach. Und alle diese Schwierigkeiten verblassen sich angesichts der Tatsache, was uns verband. Und was uns verband, das war der Wunsch zu lernen und zu verstehen. Todas estas dificultades se desvanecieron ante lo que nos unía, el deseo de aprender y comprender. Und während des Prozesses hat sich auch herausgestellt, dass wir uns ganz gut ergänzen. Unsere Unterschiede ergänzen sich ganz gut. Y durante el proceso se ha puesto de manifiesto que nos fuimos completando muy bien, a pesar de diferencias, no importaban. Zum Beispiel eine ganz praktische Sache, also 5 Sprachen, also alle, die Französisch sprechen, konnten Descartes oder Comte lesen, alle, die Spanisch sprechen, konnten Ibn Hazan oder Ortega lesen und die Deutschsprachigen halt Heidegger oder Wittgenstein oder Hegel. Para dar un ejemplo, en respecto de la lectura de las obras de los autores, tuvimos una ventaja de leer algunos en el idioma original, de repartirnos la lectura. Por ejemplo, los francófonos podían leer a Descartes o Comte en el idioma original, los hispanohablantes a Ortega y Ibn Hazan, los germanoparlantes a Hegel o Wittgenstein. Ja, also das war auch ein echtes Teamwork. Eso fue un verdadero trabajo en equipo. Und die andere Erfahrung war vor Jahren, als ich das, nicht das erste Mal, aber ich habe schon das Essay gelesen, historiologische Diskussionen. Und das hat mich blockiert am Weiterlesen und am Verstehen, dass auf jeder Seite so viele Denker und Werke von den Denkern auftauchen, dass ich nicht weiterkomme. Otra experiencia que me gusta compartir con ustedes es por otras razones. Hace años yo fui leyendo las discusiones ya historiológicas, pero el hecho de que en cada página aparecieran innumerables nombres de filósofos, autores, y toda esta cantidad de obras de referencia me impedía, mejor dicho, me bloqueaban para seguir leyendo y comprender. Und dann wünschte ich mir, ich hätte so gern nachgelesen, auch also über die Autoren und auch also die Werke nochmal. Manche Namen kannte ich, manche nicht. Die Werke früher gelesen, aber in einem anderen Kontext. Also ich wollte mehr Zeit, um zu studieren und wirklich also reinzukommen. Y era un interés ya postergado desde entonces que me hubiera gustado de releerlo, incluso de leer las obras originales citadas, pero era postergado. Und ich wünschte mir, also es wäre so gut, wenn wir so ein Nachschlagewerk, eine Art Anthologie zu diesem Essay von Silo hätten. Y en aquel momento, hace años, pensé que bueno sería tener una obra de referencia, una especie de antología que facilita la lectura. Und jetzt bin ich unserer Studiengruppe sehr, sehr dankbar, dass diese Art von Anthologie in einer modernen Form zustande gekommen ist. Y ahora estoy muy agradecido al grupo de estudio por haber creado esta forma moderna de antología, la página web. Y ahora Gael nos presentará la página web. Sí, bueno, la parte de emoción está finito. Ahora vamos a la parte técnica, abruptamente. Hemos hecho un sitio web, tal vez ustedes lo han visto ya. Voy a compartir la pantalla. La idea fue de compartir nuestros descubrimientos y como dice Iveta, como una antología de los filósofos.
Bueno, aquí está la página principal. Se puede encontrar nuestro interés del estudio, bueno, nuestra intención porque hemos hecho este sitio web, un poco de información sobre quiénes somos, en un enlace al Parque Schlamau. Aquí se encuentra un pequeño video sobre fotos que hemos que tomamos en el parque durante nuestros fines de semana de estudios. Y aquí está el plato fuerte del sitio web, donde están las fichas de los autores mencionados por Silo en discusiones historiológicas. Los hemos organizado por orden alfabético. Aquí también se puede ver los filósofos organizados alfabéticamente por apellido. Por fecha de nacimiento, bueno, por línea del tiempo, para ubicarlos en su contexto histórico y por orden de aparición en el libro. Estas tres organizaciones se pueden encontrar en las pestañas aquí arriba. Si vamos a línea de tiempo, aquí encontramos todos los autores en una línea de tiempo. Se puede ver que si lo menciona a pensadores desde la antigüedad, como Heródoto, hasta los tiempos modernos, como George Orwell, y en los tiempos modernos hay muchos, ¿no? Muchos pensadores. Y también se puede ver aquí en la línea del tiempo que en la Edad Media surgen poco ideas filosóficas, ¿no? Es vacío. Lo único que está aquí es Ibn Hazm, un poco solo. Y bueno, cuando se cliquea aquí se puede ver la imagen. Eso es una posibilidad de navegar. Se puede también navegar por las flechas aquí. Y aquí, cuando cliquemos en este enlace, somos, por ejemplo, aquí el Giambattista Vico, en la ficha del autor. Y esas fichas son estructuradas de la misma manera. Se encuentra el párrafo del libro Discusiones historiológicas donde se menciona al pensador. En algunos casos hay varios fragmentos porque aparecen en diferentes momentos en el libro. Y después hay algunos datos biográficos sobre el pensador, los temas sobre que él ha trabajado durante su vida, sus obras principales, la influencia que ejerció sobre pensadores posteriores y finalmente nuestra interpretación, que por supuesto es abierta y no exclusiva, es solamente nuestra interpretación, sobre por qué Silo lo menciona en discusiones historiológicas. A veces también hemos incluido elementos que nos parecieron interesantes, como por ejemplo la página de frontispicio del libro de la obra principal de Vico, que se llama Ciencia Nuova. Es una edición de 1744 y aquí se puede ver en la parte superior un rayo de luz descendiendo hacia esta figura femenina que representa la metafísica. Ella guía la luz hacia el mundo humano que está representado aquí con objetos como un libro, con símbolos del lenguaje, con herramientas. También aquí hay el Homero, que representa la memoria, los relatos fundacionales, la poesía.
Y esta imagen es como una mapa simbólico del pensamiento de Vico. Es comprender el mundo humano a través de la intuición metafísica, a través del corazón, no, no solamente a través de la razón. Am, sí, eso nos parecía interesante porque Newton y Voltaire también utilizaron esos tipos de imágenes. Am, Así que esas imágenes no solamente son decorativas, pero reflejan el estado de ánimo de una época como eso de Newton y de Vico, en la que se buscaba iluminar al mundo, ya sea a través de la ciencia, de la metafísica o de la filosofía. Am, bueno, también se puede ver los filósofos a través de la orden de aparición en el libro. Aquí, por ejemplo, son todos los capítulos del libro y cuando uno abre una sección se puede ver cuál filósofo fue mencionado en qué parte del libro. Y también aquí se puede cliquear y se encuentra la ficha del pensador. Husserl fue mencionado muchas veces, se ve aquí en el libro. Aquí también tenemos los datos biográficos. Aquí hay un poquito más de informaciones sobre la fenomenología, porque es tan importante en la obra de Silo. Y también las obras principales, la influencia que tenía y por qué se nombra a Husserl en discusiones sociológicas. Entonces, ustedes pueden navegar por el camino que les resulta más adecuado. También hemos puesto el libro de Silo um, y con un enlace a silo.net para las personas que tal vez no conocen a Silo tan bien. Aquí hay una posibilidad, una vía de encontrar a Silo también. Y también hay documentos donde hemos puesto los comentarios de Silo sobre el libro que hizo en Farellones y también resúmenes elaborados por nosotros. Y la última pestaña se encuentra los enlaces externos. Aquí hay sitios web, hay PDF, hay videos sobre los filósofos, si alguien quiere profundizar en ellos. No hicimos distinciones de idioma aquí, ya que con la inteligencia artificial es muy fácil traducir video o textos. Y esta lista, por supuesto, no está exhaustiva y nos alegra cualquier aporte que la enriqueza. Aquí abajo se encuentra el email, se puede enviar materiales. También en la página principal hay la posibilidad de hacer comentarios que están visibles para todos. También nos alegra sobre eso. Bueno, eso fue. Muchas gracias y ahora si hay preguntas, comentarios, reflexiones, nos alegra mucho escucharlos y compartir un momento de intercambio. Simplemente basta con las acciones que permite el Zoom, levanta la mano. Sí, Eva, adelante. No, 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 no. Venga. Era un aplauso. Bueno, tenemos dos manos levantadas, Tito y Adam. Adelante, Tito. Bueno, yo quería
no sé cómo se puede decir, felicitar en un sentido extremo, porque ha sido una obra ejemplar y maravillosa. Y coincidió que yo había caído en cuenta aquí en Parque Punta de Vacas de hacer aportes sobre la obra de Silo, porque siempre venían haciendo aportes sobre otros temas, inclusive temas que él ha mencionado, pero valía la pena empezar con la obra de Silo, ¿no? Y esto que ellos han hecho es extraordinario, es fantástico. Y segundo, comentar que al intercambiar con uno que es muy estudioso de Buenos Aires, yo le dije qué labor tan extraordinaria que han hecho justamente de rescatar autores y hacer síntesis y presentar a los distintos autores porque no lo conocíamos muy bien. Y él me dice, sí, además es importante resaltar que es una de las pocas veces que él lo ha hecho, que él ha presentado una bibliografía. Así que es un mérito inconmensurable, che. Así que aplausos. Sé tú. Gracias, Tito. Gracias. Adelante, Clara. Adelante. Gracias. Hola, bueno, yo lo, lo que voy a dejarles es una gran agradecimiento. Primero, una felicitación por el trabajo y un agradecimiento, porque a mí este libro siempre me llamó la atención, siempre me gustó, y cuando me hablaban de como algo que era para mí mi preferido, salía en mi mente este libro, pero como es tan difícil de hacer, de resumir, me daba vergüenza, ¿no? Como decirlo y me lo callaba. Pero ustedes han puesto de relieve qué es lo importante, cómo es, y por lo menos para mí han abierto una puerta para poder profundizar en eso que es tan interesante. Es lo único que puedo decirles. Muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, nada, adelante. Gracias, Clara. Gracias, gracias. Luca, adelante. Primero yo también, claro, un trabajo muy lindo, muy profundizado y bien hecho. Y pienso que sería seguramente como un primer paso, ¿no? Para profundizar y da eso que entendí, se puede profundizar mucho más. Yo tenía solo una pregunta, especialmente en la parte que explicó Mabel. Quería solo preguntar sobre una cosa que me salió en mente, así en esa explicación, y es que me salió una frase en mi cabeza, que la historia está siempre escrita de los ganadores, ¿no? De esos que ganan. Así que me interesaría saber si ustedes también en esa profundización, en ese trabajo de profundización, sí está un punto donde se ve que la historia tiene que ver también en el sistema, o sea, lo histórico que escriben, en qué sistema están, así en el sistema, le influye del sistema sobre la mirada y el paisaje de los historiadores. Bueno, yo te voy a contestar y voy a ver si entendí porque me cuesta escuchar y quizá no entendí todo tu contexto. Pero si entiendo lo que preguntas es si el sistema, cuando te refieres al sistema, imagino al sistema social o psicosocial en el que el historiador se vive. Ya ahí en el libro sí lo menciona, que así como el historiador a través de su paisaje va configurando la historia, la va formando, también lo que llama
la constitución social, que yo creo que ahí es donde entra el sistema de cada periodo, es a su vez constituida y constitutiva del ser humano. O sea que hay como una interacción e interrelación entre ambos. O sea que decididamente lo que llama sistema, sino lo que llamamos también nosotros sistema, es parte de esa constitución social que tendrá sus características según momento histórico y que por lo tanto es constitutiva del ser humano, que a su vez también lo constituye o lo configura. Así que uno no puede estar sin el otro. Y en eso podríamos también referirnos a que el ser humano, como bien dice Silo, es una estructura abierta al mundo, ¿no? En la cual configura su presente a través de su visión, de sus imágenes a futuro y desde su paisaje. Y a su vez eso también implica que la constitución social en la que vive o el sistema en el que vive también lo va a configurar. Así que yo creo que es eso lo que preguntaste. Si hay algún otro concepto, por favor, dímelo. No, no, estaba bien. No, porque estaban, por ejemplo, el paisaje, la creencia y esa cosa del sistema no me pareció para mí también una parte de todo eso, ¿no? Claro. De la persona, ¿no? De cómo ve, cómo interpreta, ¿no? Las cosas. Exactamente. Así. No, está bien, gracias. Bueno, hay muchos elogios en el chat. Hay muchos elogios en el chat, supongo que los estáis leyendo. Mari Carmen, muchísimas gracias por un trabajo tan cuidado, por la profundidad del mismo, la comprensión y posibilidades que aporta a todos y todas. Enhorabuena al equipo, ¿no? Y Eduardo, inconmensurables y maravilloso aporte. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Lindos comentarios. Muy Ahora bien. tenemos a Juanito que quiere comentar algo. Sí, gracias. Una pregunta que se me ocurre pensando en lo que nos decías, Mabel, al inicio, de que nuestra biografía sería, de alguna manera, pero no utilizo mis palabras de memoria, lo que pude entender. Entonces decía, nuestra biografía sería, de alguna manera, esto que podemos entender y avanzar en la comprensión de nuestra historiología. Yo me preguntaba, se me ocurrió decirme, a ver, entonces, ¿cómo podemos nosotros, teniendo esta experiencia, ¿verdad? Porque todas las tenemos, ¿cómo es que podemos aportar en nuestra vida cotidiana, que está destinada a ser parte de nuestra biografía en un próximo estudio, eh, pues a que la historiología vaya ocupando el lugar que merece, ¿no? Por ejemplo, me sucede frecuentemente en conversaciones entre amigos, ¿verdad? También con, digamos, algún profesor, en los museos, cuando voy, en conversaciones, caer en cuenta de cuánto, para decirlo fácilmente, asimilamos unos pueblos, unas culturas y hasta civilizaciones con las otras. Es, pero cuasi sistemático y completamente oficializado. Sin embargo, una simple reflexión, una simple echar mano a información disponible hoy en día, nos permite de caer en cuenta que efectivamente, para decirlo grosieramente, ¿no? Un rey en Occidente no es un faraón, como tampoco lo es un inca, un rey.
Eh, y en este segundo caso, ¿no? Cuando digo, inclusive en las exposiciones que se hacen en mi medio, por ejemplo, respecto a los incas, y bueno, los incas no disponían de dinero tal como desde que nacimos lo descubrimos, ¿no? Eh, y no solamente nosotros, sino también nuestras generaciones anteriores. Y eso ya crea dificultad a imaginarse, ¿verdad? Igual, en la época, para abundar en esta civilización, tampoco había propiedad privada. Y bueno, podría dar otros ejemplos, pero quiero decir, esto ya cambia la mirada. Entonces, intento me pregunta, ¿cómo hacemos para que esta información que más o menos todos estamos disponiendo cada vez más, ojalá mejor, nos sirva para que nuestra ideología nos permita esta experiencia de que efectivamente somos actores, estamos haciendo historia, ahora más que nunca? Eh, Gracias. bueno, Juanito, creo que la pregunta es amplia y otra vez también te digo lo mismo que antes, pero haber podido seguirte lo que decías. Em, Y a ver, para ver si entiendo bien, te refieres a que, bueno, que hay momentos, si nos referimos, por ejemplo, a los diferentes pueblos que pueden haber sido asimilados y que es aceptado esa asimilación, por ejemplo, si entiendo bien. Y estamos hablando, y te refieres a momentos y a situaciones muy actuales también, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, nosotros como siloístas tenemos herramientas para ese tipo de estudio, ¿no? Y lo primero de todo, te lo contesto desde el punto de vista muy personal, así que después le digo a mis amigos, los compañeros, que si quieren agregar algo, ¿no? Es que lo primero que uno piensa como siloísta es elevar la mirada y ver el proceso histórico en general, porque si nosotros focalizamos en solo un momento, va a estar siempre teñido por el paisaje de cada uno y la configuración que cada uno haga del tema, porque el que pertenece al pueblo dominado tendrá una visión según su configuración y el que domina tendrá otra. Entonces, si nosotros queremos estudiar eso, desde mi punto de vista hay que elevar la mirada y ver cuál es el proceso histórico. Indefectiblemente nos vamos a ampliar en el tiempo, ¿no? No va a ser solamente la mirada sobre esto, sino de dónde viene todo eso y cómo es que se termina en esta situación actual, que a su vez incluye muchas otras situaciones más allá de la que vos estabas nombrando. Y para eso, para mí, tenemos herramientas. Nosotros podemos acudir al método para estudiarlo, de eso seguramente Angélica podría hablarnos más del método, pero bueno, a lo que voy es que tenemos que usar nuestras herramientas, pero fundamentalmente como siloístas nuestra mirada sobre las cosas, porque siempre hay como una tendencia a identificarse y en el momento en que yo me identifico con el problema y con la situación, quedo atada y adherida y pierdo esa visión más alta, más elevada para poder entender el proceso. Yo sé que esto no da una explicación ni te doy una respuesta específica, pero mi experiencia propia es que cuando uno logra elevar la mirada y ver el proceso, las cosas se empiezan a arreglar de una manera muy interesante, como una especie de rompecabezas en el que las piezas empiezan a incluirse. Y a su vez uno empieza a separarse emotivamente del tema y puede llegar a entenderlo, porque de otra manera uno se identifica indefectiblemente con el tema, ¿no? Y ahí es donde uno pierde visión de proceso, por lo menos esa es mi experiencia personal, ¿no? Y si uno decide, ok, vamos a estudiar qué es lo que pasa y qué es lo que podemos hacer, entonces hay que clarificar mucho cuál es el interés, desde dónde lo vamos a mirar, en qué plano se mueve
esa cosa que queremos estudiar, poner los planos como corresponden. Yo personalmente lo vería desde ese punto de vista, aplicando realmente nuestra mirada siloísta sobre el tema, con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Esa sería, es mi respuesta personal muy sintética. No sé si alguien quiere agregar otra cosa, esto obviamente. No, está muy bien, Mabel, gracias, gracias. Gracias, Veo, Mabel. veo la Eleni. Hola. Bueno, agradecerlos desde lo profundo de mi corazón por el trabajo, porque es de gran ayuda. Y también agradecerlos por lo que compartieron hoy y, y que a mí me resonó mucho eh, como la emoción de Luz y de otro y de otras, porque entiendo que era un trabajo muy importante lo que hicieron. Es como, solo un comentario porque yo cuando empezó a hablar Mabel, ella dijo que si lo empieza contribuciones al pensamiento diciendo que quiere proponer una teoría general sobre la acción humana, para la acción humana. Y yo dije, a ver, ¿y qué se entiende con esto? ¿Qué tiene que ver la historiología con la acción humana? Así que yo iba a preguntar eso para hacer que soy muy inteligente, pero después que cada uno de vosotras ha hablado y me quedó clarísimo que tiene que ver la historiología con lo que vosotras contáis sobre los cambios y las compresiones que tuvieron en sus vidas. Y por último, es una caída en cuenta de ahora. Me parece muy interesante porque como que en la historiología, como también ¿no? en la psicología de la imagen, pero más en la historiología, él no habla de historiadores tanto como habla de filósofos. Y vale la pena ver si la filosofía, la influencia que tiene la filosofía en la historia humana, si en realidad es más importante nuestra formación y nuestras creencias se, se basan más en la filosofía que en la historia, ¿no? O algo así. No sé si se entiende, ¿no? Pero como que quiero decir que los filósofos, si uno se mete a estudiarlos, es como que comprende mejor de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, yo te contesto cortito, o trato de contestarte cortito la última pregunta. Si te vas, por ejemplo, a la página web, Eleni, y ves las biografías, estos filósofos, en gran parte o casi todos, eran, por un lado, historiadores, entonces escribieron también historia y al mismo tiempo pensaban sobre este acto de escribir sobre la historia y sobre la finalidad del ser humano, estaban también pensando acerca de eso, ¿no? Y en los tiempos modernos pues, había pensadores que ellos estudiaban la historia para entender mejor el ser humano. Así eran, digamos, son muy parecidos, digamos, creo que ya no sé, hoy en día ya no se puede escribir historias sin filosofar también, ¿no? Pero verás en las biografías que unidos son. Y sobre la acción, la teoría de la acción humana,
te queda como pregunta, porque yo me voy a apagar inmediatamente, lo paso la palabra a Mabel o a alguien, quien quiera. Muchas Eh, gracias. Yo lo que agregaría también al tema de la filosofía y la historia, que ahí yo creo que también estamos viendo las cosas en dos planos diferentes, porque la filosofía, a mí me parece, implica una mirada mucho más global y más amplia sobre un tema. O sea, la historia en última instancia es una expresión del ser humano y otra vez es una expresión del ser humano para modificar al mundo, modificarse a sí mismo, entenderse. Y eso es lo que la filosofía trata de entender en realidad, trata de estudiar de alguna manera. Así es como una visión más que engloba todo, ¿no? Eso como a mí me parece como también interesante. Y la otra pregunta que era, que ya me perdí, ¿cuál era la otra pregunta? Había otra. No, No, ok. era el comentario que por sus testimonios, por su experiencia, yo entendí por qué es una teoría para la acción humana lo que trata de hacer Silo con esta ley. Bueno, Ok, es muchas así, gracias, muchísimas gracias. es así. Fernando. Nada, por mi parte, dos cosas muy rápidas. Primero, agradeceros el trabajo. Ha sido conmovedor. Creo que habéis recreado un modelo de estudio entre los 4 ciclos que habéis ido, con toda esa variedad de idiomas, lugares y tal. Creo que es un modelo importante. No sé si habrá sido el primero, pero lo habéis recreado tal y como lo habéis contado, muy, muy interesante. Y por otra parte, en cuanto al libro, a mí me surge no comentar mucho de él porque estaba con él justamente y me estaba impresionando, ¿no? La capacidad que tenía de modificar fechas históricas comúnmente aceptadas, ha revisado, ha ajustado, en fin, en las puras descripciones metía términos que te exigen toda una historia de la filosofía y un concepto importante. Pero con el tema este, creo que tal y como, como se ha expuesto, me parece que es la base, que surge la base para futuros estudios. Es decir, la rigurosidad con que está hecho, contribuciones, como lo habéis planteado, es la base para posibles estudios. Si se me ocurre uno de ellos, no es nuevo, y también hay por ahí algún trabajo de los nuestros, por ejemplo, el tema de la ética, siguiendo el tema de historiología. Así que como que me da la sensación de que no se cierra el tema ahí, sino que se abre a muchas otras concepciones y estudios que se pueden ir haciendo, ¿no? Y sobre todo agradeceros, que ha sido una maravilla. Claro, solamente eso. Gracias a ti, Fernando. Gracias, gracias. Y de Lima. Adelante con Mario, entonces. Cerrar el micrófono. Disculpe, me ha cerrado. Gracias para agradecer, sobre todo para agradecer un trabajo que me estaba preguntando, bueno, ¿en qué momento viene la meditación? ¿Y en qué momento viene la reflexión personal? Y todo eso estuvo acá, en un paquete completo, completo. Eso me encanta por un lado, y particularmente a mí me hace reflexionar sobre todo una afirmación que apunté en algún momento dado de la exposición, dice, nace la intención. Y acá nace la intención. Quiere decir que, bueno, está hablando de que la fundamentación, pues, de la acción humana tiene que ver mucho, creo, con ese nacimiento de la intención y me intriga. No digo que se resolverá ahora, pero me intriga realmente su profundización, ¿no? De qué estamos hablando. Bueno, eso, gracias. Gracias, Mari. Gracias, gracias. ¿Algún comentario respecto a ese momento de proceso del equipo?
que hemos digerido todo el chocolate del primer estudio y, y hemos llegado a la conclusión, mira, nos falta estudiar la psicología. Así hemos empezado con eso. Digamos, hemos comprendido de que no por casualidad estos dos ensayos están juntos, no por casualidad. Entonces, como nos hemos tirado primero a la segunda parte, ahora nos estamos luchando la primera. Veremos. Estamos ya en nueva aventura, pero es un placer, sí. A mí también me faltó agradecer al Parque Navas por estos momentos. Me viene que Absolutamente. agradecer. Sí, 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 y no. gracias. Y el agradecimiento a Eleni que descubrió. Claro. Bueno, Bueno, hay muchos muchas agradecimientos. gracias, muchas gracias. Es decir, desde Gianluca, que nos dice, quien no sabe de su historia no puede conocer su futuro. O Luis, que nos dice, gracias Mabel por tu respuesta. La pregunta es Juanita. Y muy lindo lo de Angélica. Muchas gracias, amigos de Xelamau, por una contribución tan profunda y la manera como nos habéis facilitado el acceso a este material de Silo. Muy agradecida. Así que muchas cosas. Yo quiero. Ah, tenemos a Eva. Eva quiere adelante, por favor. En primer lugar, realmente comparto todos los agradecimientos que se han hecho y creo que es un modelo de un modo de estudiar que es muy interesante y que permite ayudar a otros para también estudiar y meterse con temas así tan complejos, ¿no? Así que realmente felicitaciones y hermosa la presentación también. Y solamente tengo como algunas, no son ni reflexiones, ni preguntas, ni nada, es decir, son temas que me fueron como quedando como cosas interesantes, como para seguir investigando, ¿no? Por ejemplo, Gael mencionó el tema de Oriente, ¿no? No sé si está en esta historiología, estudio de historiología, si lo menciona algo de cómo se trabaja la historia en Oriente, pero me parecía que era un punto muy interesante para investigar, ¿no? De qué otro modo distinto a los historiadores occidentales encaran en Oriente. Y, y también me apareció entonces, sí, en Occidente, si la historia no incorpora los mitos como parte de la historia, porque tengo entendido Ahora sí. sí, que en alguna época pre-historiologías, los mitos reflejaban, además de las cuestiones existenciales y relación con el universo, también reflejaban hechos. Bueno, ese es, estoy hablando de solo inquietudes que me fueron quedando, ¿no? Que me fueron surgiendo. Otra inquietud respecto de la posibilidad de hacerse consciente de las propias creencias y del propio paisaje, pero fundamentalmente de la creencia. Las creencias, creo que esto requiere como un trabajo muy de fondo, ya hablando en lo personal, ya no digo el historiador que quiere escribir historia, ¿no? Porque somos peces dentro de un agua, de un medio que es el agua. A veces uno
por mucho autoconocimiento que haga, con mucha dificultad, hay cosas que se le pasan, ¿no? Que no alcanza a distinguir una creencia de una, no sé, de una no creencia, ¿no? De estar como en una postura con una mirada limpia y desadherida del paisaje en el que uno se formó y está inmerso, ¿no? Bueno, como el pez que está en el agua y no lo ve, esa imagen. Entonces, es otra duda que me queda, ¿no? ¿Cómo trabajarlo de alguna manera que permita acceder a un nivel muy profundo, de donde las creencias están instaladísimas y muy internalizadas, ¿no? Otro punto que me parece interesante así para mí, para seguir trabajando, es de qué se trata el horizonte, ¿no? Porque a mí me suena muy lindo y poético, pero ¿cuál es, cómo accedo, ¿no? al horizonte que es para mí un horizonte, ¿no? Si es un límite o si hay algo más allá del horizonte, ¿no? Bueno, son así puntos como para investigar, ¿no? Y último comentario que se mencionaba, creo que Mabel lo mencionaba, de no quedar en lo personal, ¿no? No quedar en la mirada de lo coyuntural, lo que está pasando hoy, siglo XXI, en el mundo, las guerras, esto, lo que pasa hoy, no quedar ahí, sino poner una mirada más amplia, más de la historia de la cultura occidental o de la historia de la humanidad, todo lo amplio que uno pueda, ¿no? Y formas de modificar puntos de vista. eh, Tomaba dos herramientas que podemos acceder. Una es el método, que sí permite también ampliar la mirada con el plano mayor, menor, los pares, y poner en contexto eh, el objeto de estudio, que da una amplitud mucho mayor. Y lo otro es como atender a los tres niveles y tres puntos de vista, eh, como lo ha dicho Silo, ¿no? La del agricultor que ve el lugar donde estoy, la del aviador, otra amplitud, la del cosmonauta, otra todavía, ¿no? Como digo, puntos de apoyo para poder, alguien habló, escribió algo de estos tiempos asiagos, para poder ampliar la mirada y más allá de estos tiempos asiagos, ¿no? Bueno, son comentarios y reflexiones para compartir. Gracias. ¿El equipo quiere comentar algo de esto? No mucho porque, Gael, tú, si quieres comentar algo, porfa. Sí, muy, muy corto que sí, que todos esos puntos son muy importantes y muy, muy interesante a profundizar. Muchas gracias, Eva. Bueno, por mi parte, tengo un comentario personal, y es que el punto central es que el historiador tiene un paisaje desde donde ve la historia, y la influencia de los paisajes históricos, de los paisajes de formación, no solo de generaciones, sino de épocas,
es tan fuerte que a duras penas lo podemos percibir, digamos. Hay momentos de lucidez en los que advertimos cómo saltan esos predialogales, esas reacciones, pero normalmente dormimos y no nos damos cuenta. Cuando intentamos tener una visión más procesal y cuando se comprende que el paisaje de formación puede sintetizarse en una sensibilidad de una generación o de una época, y, y nos damos cuenta que está surgiendo una nueva sensibilidad en las nuevas generaciones, eh, cosa que aspiramos a que sea la sensibilidad que pueda producir la nación humana universal a futuro. ¿Cómo intentar comprender esa transformación en la mente, en los corazones de la gente, que nos dé aliento? En este momento, como dice Eva, estos aciagos tiempos, es muy llamativo la caída de toda una civilización, de sus valores, de sus predialogales, etcétera, de una forma que arrastra mucho sufrimiento. Pero si nuestra mirada va más allá, hacia la nueva sensibilidad que, según la declaración de ese 1 de enero, ya existe, ya se está manifestando, ¿cómo fortalecer esa mirada hacia el siguiente paso de la humanidad? A mí me gustaría mucho profundizar en eso de las sensibilidades de cada etapa histórica, pero es algo que me ha despertado el trabajo vuestro. Muchas gracias. Dios. No mucho que agregar a eso, digamos. Sí, pero el primer objeto de estudio puede ser, como siempre, la vida de uno mismo, ¿no? Para empezar. Y eso facilita después de ampliar a otros contextos, me parece. Pero estamos extendiendo mucho el tiempo y vuestra atención, me parece. No sé. Es una de las ventanas más largas que hemos tenido. Eso. Bueno, nos queda la incógnita del trabajo de Ecuador. Esperamos que se difunda. Por ¿Y favor. cómo se puede, sí, perdona, cómo se puede ver la web que habéis hecho, Luz o Mabel o quien quiera contestar? ¿Dónde se puede ver la web que habéis... Sí, puedo poner el enlace aquí en el chat y puedes... Ajá. Está en Parque Xlamao. También. No sé si está en el sitio web del Parque Xlamao, creo que todavía no. Aquí está en el chat. Muy bien. Y lo que nos manda Fernando. Es también el sitio web, es lo mismo. Ok. Igual. Ahí está. Bien. Bien. Gracias, Aaron. Bueno, muchísimas gracias, ha sido fantástico. Realmente me ha gustado muchísimo y es un modelo realmente a seguir el estudio que habéis hecho. Muchísimas gracias, Consuelo, para este comentario y nosotros muy agradecidos por la oportunidad del Parque Navas de presentar un poco, de compartir un poco con ustedes, pero como seguro ya han visto, estamos muy felices de haber encontrado este grupo de estudio y animemos a todos, bueno, arman grupos de estudios, pero yo sé que no te toca siempre la suerte en la lotería, ¿no? Pero para un momento, para eso tenemos la intencionalidad. Así que... Qué bueno, Mabel. Buena palabra final. Nos
nos despedimos. Gracias, y Consuelo, también. Muchas gracias, un gusto verte por ahí. Sí, un gusto Ustedes, verlos. gracias. Ujú. nos despedimos invitando a la siguiente ventana donde vamos a tener a Tito de Casas. Ujú. Qué Buenísimo. bueno. Muy Casas bien. y su trabajo del Bravo. nihilismo Muy bien, humanista. Tito. Bueno, Adiós, amigos y Gracias. amigas. Adiós, adiós. muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Chao, gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós.